Bueno, aquí tenemos a tres personas que, como nosotros, somos apasionados de la lectura y de Borges en particular. La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos han escrito libros sobre Borges. Nosotros seguramente no. Así que tenemos el gusto de tenerlos para que nos cuenten de esos libros, para que nos cuenten de cómo ellos quieren, piensan, sueñan con Borges. Nos acompañan y los voy a presentar desde allí hasta acá a Patricio Zunini, periodista y escritor. Escribió un libro hermoso que se llama Borges en la biblioteca. Patricio ya estuvo con nosotros en la primera edición del festival, así que es parte de nuestro equipo. Muchas gracias, Patricio, por volver a acompañarnos y por estar siempre cerca y difundir nuestro festival en los medios. También tenemos aquí el gusto de tener a Leonardo. Yo no lo conocía a Leonardo, lo conozco a partir de su libro que se llama Borges y el Derecho. Leonardo es abogado, es juez, es docente, escribe ficción y ha escrito este libro del cual vamos a hablar, La relación entre Borges y el derecho. Interesante, ¿verdad? Y aquí a mi derecha está Alejandro Baccaro, que es el que tiene más libros escritos, tiene muchos libros. No les voy a contar todos los libros que tiene, pero escribió un montón sobre Borges. Es coleccionista de objetos vinculados a Borges, objetos, libros, etc. Es escritor, conferencista, los libros están traducidos a muchísimos idiomas. Preside instituciones relacionadas con el sector del libro, es presidente de la Asociación de Escritores y de la Fundación El Libro, o sea que es un gran gestor para que el libro circule realmente entre nosotros. Así que aquí estamos con ellos para hablar de libros sobre Borges y esto para que nos acerque cada vez más a nuestro gran escritor, a nuestro anfitrión que es Borges aquí. La primera pregunta es ¿por qué Borges? ¿Por qué cada uno de ustedes decidió dedicarle tal vez años de escritura a un autor y no a otro? ¿Por qué la elección de Borges? Puede empezar el que quiera hablar, no hay un orden establecido. Bueno, buenas noches. Agradecer a Vivian y a Marisol por la invitación, por el festival, ¿no? Por este gran reconocimiento y recuerdo permanente de Borges. Bueno, yo voy a contestar esa pregunta de una manera borgiana, ¿no? Yo creo que Borges me eligió a mí, yo no lo elegí a él. Yo transito desde hace más de 4 décadas el mundo de la lectura de Borges. En los años 70, fines de los 70, empecé a leer con asiduidad a Borges. Me di cuenta en ese momento que era un escritor distinto, que había que leerlo en profundidad. Y bueno, en esos años yo fui a una librería, la librería Fernández Blanco, que estaba en la calle Tucumán, y hablé con el librero, que era Gerardo Fernández Zanotti, el hijo de Fernández Blanco, y él me reveló, yo no lo sabía, que había 3 libros que Borges no había querido reeditar: El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos e Inquisiciones, 3 libros de la década del 20, a los que Borges le negaba abiertamente la paternidad. Y eso produjo en mí un efecto muy fuerte. Pensé que esos libros podían tener claves muy fuertes. Bueno, uno cuando es joven es muy ingenuo y cree que puede descubrir cosas que después la realidad demuestran que no eran así. Y bueno, me propuse conseguir esos libros y bueno, empecé a transitar un mundo que no conocía, que es el mundo del librero anticuario, el mundo del librero de viejo, y me visualizaron como un comprador de cosas de Borges y empecé a familiarizarme con las lecturas, empecé a conseguir textos desconocidos o poco conocidos y bueno, al poco tiempo me decidí a comenzar a escribir, digamos, trasladar todo ese conocimiento que iba adquiriendo a los demás a través de los libros y bueno, empecé ahí
a escribir. Creo que uno, en relación a Borges, a pesar de los muchos títulos, uno escribe siempre un solo libro. Son diferentes capítulos por ahí o diferentes formas, pero es un solo libro que uno encara. Y bueno, y lo único que puedo decir que cuando encaré decididamente trabajar sobre Borges, lo hice con absoluta seriedad en la búsqueda de fuentes. Yo estuve en todas las ciudades donde Borges vivió, recorrí el mundo entero buscando cosas de Borges y realicé investigaciones de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Lo primero que hicimos incluso fue poner en duda las cosas que decía Borges, ¿no? Que él recordaba a veces, como son los recuerdos, un poco inexactos. Y lo primero que nos sorprendió, pedimos la partida de nacimiento y nos enteramos que no se llamaba Luis, que fue escrito como Jorge Francisco Isidoro, ¿no? Que esto no tiene mayor importancia, no es un hecho relevante en el estudio de la vida y la obra de Borges, pero que tiene también un significado. Y así empezamos a transitar. Siempre trabajé en equipo con buenos profesionales. Y como siempre digo, ¿no? Todo lo que está en mis libros está debidamente documentado. Hay dos micrófonos. Yo comparto con vos. Dale. ¿Se escucha bien? Sí. Yo voy a contestar como Miseide. ¿Y por qué no Borges? Yo llegué a Borges, yo creo que todos los que leemos algo aquí en Argentina, algo de Borges siempre queremos leer o queremos conocer una poesía, un cuento o algo. Esto empezó a mí desde la adolescencia. Pero mi aproximación a Borges desde el derecho a lo mejor tiene que ver en parte porque algunos de los popes que yo leía en la facultad, como Nino o Carrió, traían ejemplos de la literatura de Borges a veces para explicar algún problema sobre interpretación de la norma o sobre de qué manera pensar conceptos generales e individuales, que son los que el derecho utiliza para que una regla sea aplicable en un caso concreto, y esto empezaba como a flotar. Y después a mí me dedico más a los cuentos de Borges. Hay toda una idea que tiene que ver con, de algunos de sus cuentos, sobre la idea del azar o la idea del reproche o la idea de la culpa o la traición. Algunos modelos sociales con los que nosotros permanentemente trabajamos, y las lecturas de Borges no son para pensar qué es lo que Borges pensaba o quería, porque esto no lo podemos saber nunca. Tiene que ver con qué de sus textos nos permiten pensar de una manera más porosa, más flexible, un derecho que en general es muy descripto y trabajado desde el deber ser, desde lo formal, desde lo duro, digamos, ¿no? Cuando en realidad se aplica a personas de carne y hueso. Y bueno, entonces la idea fue como durante mucho tiempo flotando. Empecé a escribir textos sobre cuestiones del derecho ligadas a Borges, y finalmente se concretó en una tesis doctoral que después, con relación al libro, fue como reescrita para una lectura menos técnica, digamos, ¿no? Bueno. Pero es un imán Borges, eso pasa una vez que uno lo agarra. Ahora sí, como que lo agarra uno y entonces ya no te puedes desprender. Gracias, Patricia. Gracias. ¿Vos estudiaste con Nino? Sí, yo estoy con Nino. Nino es el prócer que habilitó el juicio a la Junta, por ejemplo. Carlos Santiago Nino. Muy importante. Sí. Yo creo que uno escribe para leer. Tengo esa concepción. Se escribe para poder leer más y más en profundidad. Y me parece que yo hice eso con Borges, una operación de lectura. Que en un punto, para justificar que podía pasar horas leyendo o investigando, tenía que terminar en un libro. También puedo decir que no solamente leía a Borges, leí, por ejemplo, los libros de Alejandro, y te vampiricé como corresponde. En cualquier libro borgiano vampiricé a otro libro para poder escribir sobre la biografía de Borges ahí. Pero sin esa pasión, sin esa necesidad de leer, yo no hubiese escrito. Me parece que no hubiera escrito ninguno tampoco de los libros anteriores, ¿no? Es súper interesante. Ahora pienso que acá Bacaro, que escribe biografía, ¿no? O sea, Bacaro como puede tener la vida completa de Borges, por decirlo de alguna forma, en su cabeza, tal vez, o en sus estudios, ¿no? Y ustedes han tomado partes de eso. En tu caso has analizado una parte que es Borges lector, en tu caso algo mucho más específico todavía, que es, bueno, qué nociones del derecho pueden estar en algunos textos de Borges, ¿no? Vos, que tenés como si fuera
la idea completa, ¿no? ¿Cómo podés articular los otros libros en tu literatura, digamos, cuando lees, por ejemplo, un libro de Borges Lector, un libro de Borges y el Derecho? ¿Hacen a esa estructura completa que tenés de Borges en tu cabeza? Bueno, el concepto de idea completa asusta un poco, ¿no? Ojalá lo tuviera. No, yo lo que veo, por ejemplo, en Borges es una puerta de entrada a la lectura, sin duda. Creo que Borges, él fue el lector más importante de la historia de la humanidad. Como escritor ha sido un escritor extraordinario, están los cánones, es indiscutido. Creo que en la literatura no es el deporte, que hay un primero, un segundo, un tercero, pero si uno tiene que leer los mejores escritores, tiene que pasar por Borges, sin duda. Ahora, creo que Borges es una puerta de entrada a cientos de lecturas, y eso es lo apasionante, es lo lindo. Yo he llegado a leer libros que jamás hubiera accedido si no fuera por Borges, y siempre he encontrado eso que Borges señala, ¿no? Cuando leí el Sartus Resartus de Carlyle, llegué y dije, digo, ¿esto qué será? O las sagas de Niall. Uno llega, pero después se encuentra, ¿no? Encuentra eso tan fantástico. Borges recicla los libros, provoca que uno lea con entusiasmo, que uno sienta la necesidad, como si este libro no lo puedo dejar de leer, y yo creo que eso es mágico en él, ¿no? Es una puerta de entrada, más allá de su obra literaria, que es apasionante, ¿no? Y que nos ha dejado trabajo para 300 años, pero yo creo que es un gran motivador de lectura, ¿no? Un gran motivador. De lectura y de escritura, porque de hecho hay muchísima gente hoy escribiendo sobre Borges, ¿no? Ustedes y muchos otros en el mundo que están estudiándolo, que lo estudian a él, estudian sus manuscritos. Por el festival ha pasado Daniel Balderston, que preside el Borges Center. Cualquiera de ustedes pueden entrar en la Universidad de Pittsburgh y googlear Borges Center y van a ver ahí todos los textos, todos los ensayos que hay sobre Borges. Estuvo por aquí también Balderston analizando sus manuscritos. Tiene 2 libros hermosos, y uno se llama Lo marginal es lo más bello, por ejemplo, el último de Daniel, que tiene que ver con el análisis, cómo abordar a Borges, ¿no? Aquí Vaccaro lo abordó a través de su biografía, Leonardo lo abordó a través del derecho, Patricio lo abordó a través del Borges del lector, ¿no? Borges en la biblioteca, ¿no? Patricio, en tu libro te circunscribís a un periodo determinado de la vida de Borges como lector, o en la vida completa. Yo creo que por un lado es imposible tomar un periodo sin tomar toda la vida, pero por otro lado, ¿cuánto se necesita para contar una vida, ¿no? ¿Cuántos años se necesitan? En el caso de Borges en la biblioteca, yo tomé 2 periodos en particular, que son el tiempo en el que Borges estuvo en la Biblioteca Miguel Canet y el tiempo en el que estuvo en la Biblioteca Nacional, como director de la biblioteca. Yo quería contar la Biblioteca Nacional, ese era mi objetivo, contar los 18 años que Borges estuvo ahí, de los que no se había escrito tanto. Digo no se había escrito tanto porque, de nuevo, Alejandro contó toda la vida de Borges, entonces estaba ahí. Pero no se había escrito tanto sobre ese punto en particular. Ahora, cuando llegué a esa Biblioteca Nacional, Borges no es quien era, no era director de la Biblioteca Nacional, sino había sido antes auxiliar de tercera en la Biblioteca Miguel Canet. Y Borges no era quien había sido, sino había constituido esa leyenda que era el Borges auxiliar en una oscura dependencia de un barrio, del barrio de Boedo. Por lo tanto, tuve que construir esas 2 historias. Y a partir de ahí comienza la sospecha, lo cual no deja de ser algo paradójico en Borges. Borges es un lector que lee con la duda, siempre pone la duda por delante. Y él ha escrito o ha inventado, ha creado un personaje ficticio que se llama Jorge Luis Borges, y nosotros cuando lo tomamos a esa figura, la tomamos con sospecha. Entonces todo aquello que contaba sobre la biblioteca Miguel Canet tenía que ser puesto en cuestión. Yo de hecho creo que demostré que Perón no lo echó a Borges, o por lo menos pongo una duda razonable como para decir Perón no echó a Borges de la Biblioteca Miguel Canet. Y
¿Querés contar la anécdota? Tal vez no todos la conocen aquí. Sí, en el año 46 Perón asume la presidencia y un tiempo después Borges termina renunciando. Un tiempo después, son 3 semanas después, Borges termina renunciando a la biblioteca Miguel Cané. Le hacen una cena de desagravio sus amigos y él no lee el texto porque era muy tímido en aquel momento, pero alguien lee un texto, no recuerdo ahora. No está tampoco claro quién era, pero no recuerdo ahora quién fue el que lo leyó, en el que decía que lo habían convocado de la municipalidad a decirle que iba a ser inspector de aves de corral en el mercado de la calle Córdoba, que es acá muy cerca, en Córdoba y Callao, donde la calle se hace un poco más ancha y había un mercado. Todo eso es cierto, pero es todo cierto como es cierto el asesinato que Emma Suns hace al final del cuento, donde todas las cuestiones que se van contando son reales, pero no como desenlace, sino como justificación de una historia. En el 45, cuando Perón comienza, perdón que me voy a extender un montón, vos cortame cuando digas esto es aburridísimo. En el 45, cuando Perón, después del 17 de octubre, va a ser presidente, o sea, ya se sabe, y se adelantan, se anticipan las elecciones que iban a ser en junio y terminan siendo en febrero, un decreto de Fardel prohíbe a los empleados del Estado a dar públicamente una opinión sobre las elecciones. Es un decreto espantoso, es un decreto totalmente antirrepublicano, y Borges firma una solicitada en el Diario de la Nación, en donde lo que él dice es hay que evitar que el nazifascismo llegue a la Argentina. Nunca menciona a Perón, nunca menciona a Braden, pero lo dice de esa manera. Es evidente, además, a quién está apoyando, porque la campaña de Braden era Braden o el nazifascismo, así como la de Perón era... Braden o Perón, no es Braden, perdón, es... el candidato radical. Costa. No, Tamborini. Tamborini, gracias, perdón. Entonces, pero el eslogan era Braden o Perón. El del Perón, sí. El de peronismo, pero el de Tamborini Mosca era contra el nazifascismo, por la libertad contra el nazifascismo. Entonces es evidente a quién se lo dicen. Borges firma esa solicitada y en enero, antes de las elecciones, le hacen un sumario administrativo por haber vulnerado ese decreto. Y gana Perón, y durante febrero todavía no estaba claro que Perón había ganado, porque Perón gana sobre todo con el voto de las provincias. Y el voto de las provincias empieza a llegar paulatinamente a la ciudad de Buenos Aires. Y todo ese proceso que le hacen a Borges, se lo hacen antes de que quede claro, aunque se sabía, pero antes de que quede claro, que había ganado Perón. Y le hacen una enmienda en su legajo. Le hacen, de todas las acciones que le podían haber hecho, que podría haber sido que lo echaran, le hacen una enmienda, le hacen una sanción muy leve. Cuando gana Perón, Borges renuncia diciendo, me llamaron, me dijeron que iba a ir a otro lado. Él no dice que va a ir a ser inspector, él no lo dice. Pero luego empieza a circular esto a través de un diario que se llama Democracia, que era un house organ del peronismo, en donde dicen, mirá si hubiese sido inspector de aves. Y así se construye una leyenda que yo creo que Borges la aprovecha, porque Borges reescribió su vida. Borges era un personaje literario, y él, como personaje literario, reconstruye su vida. Parece que quedó deshilachado, pero yo pude, después de mucho tiempo de descreer de Borges, me parece que pude admirarlo más y pude demostrar en un punto que esa leyenda era falsa. Muchísimas gracias. Una pregunta para Leonardo. Vos analizaste ciertos cuentos y tomaste los hechos punibles de esos cuentos, e imagino que lo relacionaste con normas. No leí tu libro, pero puedo imaginar de qué se trata. Entonces yo te pregunto, ¿hay un hecho punible que se repita más que otro en los cuentos de Borges? Esa es una pregunta. La segunda pregunta entonces es si hay algún patrón que podamos decir, bueno, no sé, los duelos, por ejemplo, ¿no? Y la tercera pregunta es la siguiente. Patricio dice,
lo he escuchado decir a Patricio cuando participó en el festival y en otros lugares, que bueno, Borges cambió la forma de leer a través de su vida, especialmente después La ceguera, ¿no? ¿Vos podrías decir que también los patrones de los hechos punibles o los patrones de hechos punibles fueron cambiando en la literatura de Borges en las décadas o después de su ceguera? O sea, 3 preguntas. Wow, bueno, vamos a ver si... Dale. Porque yo lo trabajé, trabajé los hechos punibles de Mazún, sobre todo porque son 3, ficticios y reales los 3, digamos, lo de la quiebra, lo de la estafa a la fábrica, real o no, lo de la violación, real o no, y lo del homicidio o la legítima defensa, reales o no. Y no trabajé los otros, pero creo que deberían ser, si yo no tomara algún tipo si los analizara, los muertos a cuchillo y los duelos son los que más deberían estar dentro de los hits de Borges, digamos, ¿no? Y no trabajo en ese sentido a cada hecho punible, salvo en Emma Suns, porque me parece que esa línea me permite pensar cómo desde el derecho se narra un delito, o se narra una defensa, o se construye un alegato. Pero sí hay algo que es bastante reconocido dentro de muchos críticos del derecho, tal vez de Borges, tal vez desde el derecho, que es el recorrido que va de Hombre de la esquina rosada a la historia de Rosendo Juárez. Uno podría pensar ahí que mientras Hombre de la esquina rosada es el Borges inicial, pero que después va a pervivir en esta pelea a cuchillo, que en el fin se sigue repitiendo esta idea de que no puede, creo que, al menos así lo veo yo, diría, no me acuerdo que era un árbitro de fútbol, en el fin, uno puede pensar que Martín Fierro, la segunda parte, es el Martín Fierro, como todos saben, más pacificado, y ya no pelea con un negro a muerte, sino que solamente realiza una payada a ver quién gana con la palabra. Y el fin parece ser justamente la revancha contra esa palabra y la vuelta a usar el cuchillo para que uno mate al otro y se siga convirtiendo en una persona sin lugar en el mundo, digamos. Pero Rosendo Juárez, que cierra, digamos, si quieren, los libros de Borges de cuentos, lo que hay es la historia de ese matón del primer cuento de Hombre de la esquina rosada, que explica por qué rehuyó a una pelea. Y en un momento dice, fui a una riña de gallos, ahora no me acuerdo la frase, pero así como se peleaban como chicos, sangraban como chicos, era una cosa de desprecia la pelea y se va a Uruguay para vivir más tranquilo. Entonces, en una buena... De nuevo, yo no trabajo sobre Borges persona, yo no trabajo sobre la biografía de Borges, a pesar de que permanentemente uno lucha para separarla, porque no sé cuántos escriben. Si yo escribiera ficción, no me imagino un cuento que dijera, dígame Pitlevnik, usted escuchó tal cosa, y Pitlevnik siempre en todos los cuentos. Entonces es muy difícil separarlo de su ficción, porque él construye, como decía, su mito, digamos, permanente, y aparte su presencia en muchos de esos cuentos. Pero si uno trazara, a lo mejor de manera incluso arbitraria, pero con una línea que puede ser posible marcar, salimos de una pelea permanente, de un duelo que no puede ser rehuido, porque si uno no lo acepta, otro va a tomar el cuchillo para matar al retador, a un final donde el retador dice, no podemos estar matándonos como animales. Eso dice, se están matando como animales. Y el personaje es un personaje, si se quiere, pacífico, un personaje que dice, yo no me quiero seguir matando. Y ahí entonces uno podría pensar una historia nuestra mejor. Así como Borges decía esto del Martín Fierro y el Facundo, que Borges nos dice que nuestra historia sería mejor si el Facundo fuera nuestro libro nacional. Si lo hubiéramos elegido, sería mejor. Porque no está en el Facundo o en el Martín Fierro, está en lo que nosotros elegimos ser. Entonces uno puede elegir ser Rosendo Juárez, ¿no? El del final de la historia, y no el corralero y los dos retadores iniciales, ¿no? Bueno, gracias. No sé si... Sí, me queda la duda. ¿Cuáles son los hechos punibles que más se repiten en las ficciones de Borges? No, sí, claramente los duelos a cuchillo. Los duelos. Sí. El duelo sigue siendo un delito en Argentina. Hay un libro de Silvia Gayol muy bueno sobre la historia del duelo. Pero eso es lo que más se repite, digamos. Después hay otro tipo de delitos, el atentado contra el presidente de Uruguay, digamos, hay una serie de delitos, pero el duelo a cuchillo aparece con Juan Buraña, aparece con el puñal, aparece
con los degüellos, es el más común, te diría. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para Bacano. ¿Vos crees que se necesitan nuevas biografías sobre Borges? ¿O con lo que vos escribiste y lo que ya está escrito bastaría? No, bajo ningún punto de vista. Yo creo que hay tantas biografías como biógrafos posibles y hay infinitas maneras de encarar una biografía. Yo he hecho una biografía literaria, o sea, mi libro se llama Borges, Vida y Literatura porque ahí hay una amalgama perfecta. Borges era un ser literario, todos sus actos tenían que ver con el mundo de la literatura. Hasta las cosas más triviales de la vida cotidiana siempre se transformaban en literatura. Yo siempre cuento el tema del gato que tenía Borges, Beppo. Ese gato se lo había regalado a la hija de Fanny, a Estela, y Estela no tenía dónde llevar el gato y lo llevó a la casa de Borges, y ahí el gato se quedó. Y ella, en ese momento, a ella le gustaba un jugador de fútbol que se llamaba la Pepona Rinaldi, que un jugador cordobés, y le puso al gato Pepo, ¿no? por la Pepona. Y claro, cuando Borges escuchó Pepo, dijo, no, Pepo no hay nada, es Beppo. Beppo es un personaje de Lord Byron y es el paje que acompaña al duque de Beaumarchais en la novela de Mujica Lainez. Entonces él transforma automáticamente todo en literatura. Para él lo que no está en el mundo literario se puede decir que no existe. Y o sea que es imposible hablar de la vida de Borges y separar la vida de Borges de la literatura es imposible, pues una amalgama perfecta. Ahora yo creo que hay infinitas maneras de ver esa vida literaria o no, de encararla, y ojalá haya muchísimos trabajos que iluminen a todos o que acerquen a todos la posibilidad, que es lo más para mí más importante, que es leer a Borges, ¿no? Porque yo siempre digo, es mucho mejor leer a Borges que leer una biografía sobre Borges. Así que, pero bueno, a todos tenemos el derecho a escribir, en mi caso una biografía, pero bueno, también hay otros temas y siempre que eso ayude y alumbre a la posibilidad de leer mejor a Borges, bienvenido sea. Esta es una pregunta para Patricio y para Leonardo. ¿Cuándo sintieron que eso que estaban investigando, en tu caso creo que escuché, Leonardo, la tesis, se convertía en un libro? O sea, ¿cómo fue el proceso de que todo ese material, en el caso de Patricio que habló de investigación, dijeron, bueno, esto es un libro? Bueno, como era una tesis, yo tenía como mucha conciencia de que tenía que tener una estructura determinada. Al principio lo que me resultaba más dificultoso es que yo había tomado varios cuentos sobre problemas jurídicos, pero analizados de manera muy aislada, entonces no podía armar un corpus, digamos, único. Entonces aparecía, por ejemplo, la forma de juzgar en El hombre al umbral, aparecía problemas de autoría y de plagio en el Menard, o cuestiones relacionadas con la traición y las transgresiones de Judas y todas las traiciones que hay en los cuentos de Borges. Y entonces trabajé mucho. Eso fue para mí un trabajo muy intenso, la idea de que el libro tuviera alguna forma de ser entendido del inicio hacia el final. Y lo que entonces elegí son 4 cuentos. El primero y el último son desde la mirada más colectiva, si se quiere, la lotería en Babilonia y cómo el azar influye en nuestras vidas. Y el último es Pierre Menard, desde la idea de cómo se interpretan las leyes en una comunidad determinada, bueno, eso todo, bueno, centrado en nosotros. Y en el medio 2 historias individuales, que era la de Masuns, que es entonces cómo pensar, cómo se cuenta, como decía Borges, bueno, no solo Borges, cómo al uno contar omite y de qué manera uno presenta una historia. Y Deutsches Requiem, que es cómo pensar la disculpa, la justificación y cómo se narra un delito atroz que Borges narraba al mismo tiempo que tenían lugar los juicios de Nuremberg. Entonces, ¿cuáles eran las dificultades del derecho para narrar aquello que Borges también narraba en ese momento? Y entonces el libro tiende a ser una especie de apertura, después a angostarse en historias individuales y a volver a una historia general. Y
Y bueno, esa es la forma en que ahí entendí que el libro se podía cerrar, o podía empezar a armar algo que no fuesen manchas esparcidas. Leonardo, ¿es un libro que pueden leer las personas que no tienen conocimientos jurídicos? Sí. Y es muy barato. No, En pero, oferta, lo tenemos. hoy, no, bueno, la idea fue esa. Yo trabajé mucho con una poeta que se llama Sonia Scarabelli para armar todo lo que tiene que ver con una narración entendible desde el derecho. A mí las tesis de derecho en general, no en general, muchas me aburren un poco. Soy abogado, soy juez, doy clase en la facultad, pero esta idea de naturaleza jurídica de algo, la historia jurídica del dolo, y todos son muy prescriptivos. Entonces saco conclusiones a partir de deducciones que construyen un sistema coherente que nunca puede tener vacíos, y si los tiene es un problema. Entonces traté de que para mí me pasó que fue un desafío poder presentar una tesis que no fuese esto y mi conclusión es tal. La tesis intentaba una especie de invitación a pensar el derecho con otras perspectivas, a pensar algunos problemas que nos permita reconocer en ciertas fantasías, en ciertos imaginarios, en ciertos espacios que nosotros tenemos y no podemos ver, y que en algunos cuentos se reflejan de manera, si quiere, saturada. Y bueno, después de mucho trabajar salió la tesis, y después durante un año trabajé para que la tesis no tuviera la parte más pesada, que pienso que no la tenía para un lector de derecho, porque había trabajado en esto, pero que podía aburrir a quien leyera discusiones sobre jurisprudencia durante hojas y hojas, o problemas éticos del derecho que son muy particulares, digamos. Patricia. Para mí fue un libro desde el principio, y era un libro facilísimo. O sea, yo terminé en 2014, presenté el libro de Fogwill, y creo que al día siguiente dije, en 6 meses saco este libro. 8 años después me escribe Carolina Di Vela, de la editorial Galerna, a través de Inde Pomeraniec, que le dijo, che, habla con Patricio, y firmamos un contrato, y tuve que ponerme a escribir. Después tardé más o menos un año en todo lo que había escrito y todo lo que había leído, en darle un poco de forma. Fueron 10 borradores más o menos, en donde trabajé un montón, ideas y cosas. Y si en 2014 hubiese sabido que iba a tardar 9 años en publicar este libro, no lo hubiera escrito, pero ni de casualidad, nunca. O tal vez, ¿puedes decir que no? ¿Seguro? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, Ahora que estoy lo con un ves, el libro... libro impreso, circulando. No, pero está bien, pero ahora ya pasó y ya está. Uno no es ese que estaba escribiendo. Y ahora tengo un libro para escribir y sé que voy a tardar 6 meses. Entonces listo, yo ya arranqué a escribir. Pero si me dicen, no van a ser 6 meses, van a ser 9 años, ni empiezo. No, prefiero ver Netflix. Acá, esta es una pregunta para Bacaro. Su último libro se llama Cartas a Godel, que no es una biografía, ¿no? Es un libro distinto de lo que escribiste. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata, por favor? Sí, es un libro que tiene realmente algo de maravilloso, que son las cartas que Borges escribió a su amigo Roberto Godel. Cuando nosotros investigábamos, investigar en la Argentina cuesta mucho, no así en Europa o en otros países. Acá hay una pésima guarda de documentos, de material. De hecho, sabemos todos, ¿no?, que la cantidad de cosas que se han robado de la Biblioteca Nacional, en fin, de los archivos, cuesta mucho, pero bueno, nosotros buscábamos el colegio donde estudió Borges, el colegio de la escuela secundaria, que hizo un año, y después de muchas disquisiciones creíamos que el colegio era el Manuel Belgrano, ¿no?, que actualmente está en la calle Ecuador 1158. Fuimos al colegio, hablamos con la directora, le dijimos, mire, nosotros creemos que acá estudió Borges. Ella nos dijo, señor, si acá hubiera estudiado Borges, todo el mundo lo sabría. Es absurdo. Pero bueno, está bien, acepto su teoría, pero bueno, finalmente nos dejaron ver una habitación que estaba en una terraza en el segundo piso del colegio, que estaba llena de cosas tiradas en el piso, archivos, pésimamente cuidado. Bueno, decidimos volver al día siguiente con 2 personas que nos ayudaron a sacar todo afuera,
y volverlo a entrar ordenadamente, y ahí encontramos el legajo de Borges, las notas, los compañeros, y empezamos a rastrear a los compañeros, y ahí aparece la figura de Roberto Godel. Nos acordamos que a Godel lo había mencionado Emil Rodríguez Monegal en un excelente libro que publicó antes que muriera Borges, que se llama Borges Biografía Literaria. Y bueno, empezamos a rastrear, y ahí dimos con la hija de Roberto Godel, con Graciela, después de varios llamados que hicimos y que no nos contestaba. Finalmente nos encontramos un viernes a la noche en La Biela, y ella trajo ahí las cartas que Borges había escrito, que nosotros desconocíamos esto. Un Borges de 13, 14, 15, 16 años, un Borges adolescente, fresco, un Borges que habla de mujeres, que habla de política, que habla de la guerra, que habla de literatura, que en ese momento está apasionado por un escritor que se llama Rafael Barret, a quien no conocíamos, o sea, lo conocimos a partir de ahí, lo empezamos a estudiar. Y bueno, yo creo que las cartas son maravillosas. El libro, lo importante del libro, si bien hay un trabajo mío y digamos que yo intento poner al lector en la situación en que estaba Borges cuando escribió esas cartas, pero ahí realmente lo lindo es leer a Borges, leer esas cartas. Para cuando uno estudia la vida de una persona, las cartas son un elemento fundamental, porque están escritas en el momento en que ocurren los hechos, o sea, no está sujeta al desgaste de la memoria con el paso del tiempo, están escritas para la intimidad, o sea, el Borges de 14, 15, 16 años jamás pensó que 100 años después íbamos a ver esas cartas, a publicarlas, o sea que uno se muestra mucho más profundamente como es. Y bueno, son para mí documentos fundamentales, así que creo que nosotros tenemos mucho material, tenemos 200 cartas de la madre de Borges, de Leonor Acevedo, y bueno, muchísimo material, tenemos incluso textos inéditos de Borges que con el correr del tiempo iremos dando a conocer, porque lo que también queremos que disfrute, nosotros tenemos una colección que tiene 30.000 piezas, libros, revistas, manuscritos, objetos, documentos, en fin, fotos. Lo que queremos es que eso le quede a la comunidad, porque es mucho mejor estudiar o trabajar con el material, y como nosotros siempre decimos, trabajamos con material de primera agua, ¿no? Siempre con documentos originales, no nos ceñimos a copias, a rumores, a dijo, me parece. No, nosotros trabajamos siempre en la búsqueda de material original. Así que bueno, recomiendo el libro porque vale la pena leer esas cartas de ese Borges joven, atrevido, bueno, muy distinto del que todos conocimos después, ¿no? Bueno, interesantísimo. Otra forma de abordarlo, ¿no? Pareciera que no se acaban las formas de abordar a Borges, ¿no? Por suerte. Pensaba en las cartas, ¿no? Que están publicadas, las cartas de Kafka, las cartas de Joyce y de un montón de otros escritores, y es verdad que no tenemos acceso a las cartas de Borges, es verdad. Y esas cartas que vos mencionás, ¿dónde están? Bueno, las cartas son parte de la colección, ¿no? Pero se han publicado otras cartas, las cartas a Sureda, cartas a Abramovich. Hay un libro que se llama Cartas del Fervor, que se hizo en España y se han recopilado, pero realmente hay muchísimas cartas que todavía no se han dado a conocer, e insisto, hay muchos textos inéditos que son muy importantes para entender mejor a Borges, ¿no? Bueno, Roberto Godel es un personaje, estoy tratando de acordarme de un cuento, creo que Lo menciona en un cuento. en un cuento en un tren aparece. Sí, exacto, ¿no? Sí. Bueno, la última ronda de preguntas mías, y después abrimos a ustedes. ¿Hay proyectos de nuevos libros vinculados a Borges? ¿Ustedes tienen nuevos proyectos? Me imagino que por ahí Bacano sí. No sé, ustedes dos, si quieren contar sus proyectos. Sí, yo no un libro, pero tengo pensado estoy trabajando sobre una idea que tiene que ver con cierta lectura que Borges hace del capítulo de los galeotes del Quijote, y que él trae a colación muchas veces en varios textos sobre
la manera en que los argentinos nos relacionamos con la ley como una especie de herencia de lo que representa esa escena del Quijote. Y creo que es una lectura que podría ser combatida, digamos, o puede ser pensada de otra manera, digamos. De hecho, otros que trabajan en esos mismos capítulos, ese mismo capítulo no lo ven como lo analiza Borges, donde lo que ve es que el Quijote no quiere respetar la ley vigente y entonces lo que hace es libera a galeotes a pesar de que por la regla de España y por las leyes del Estado debían estar como estaban encadenados con grilletes yendo hacia su condena. Y Borges ve en esto una especie de freerider, como dicen algunos, o una especie de personaje que lo que hace es se enfrenta con la ley del Estado, Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Pero cuando uno puede ver el Quijote de otra manera, yo creo que lo que ni los yanquis llaman el rule of law, o sea, la regla a la que el Quijote se apega es la de la caballería, y él sí tiene una regla a la cual nunca va a renunciar. Y uno hasta puede pensar la historia del Quijote no de la manera de una persona, de alguien que no cumple las reglas, sino de alguien que no puede ver a uno de los tipos que van en grilletes, que es Pasamonte, yo imaginé de Pasamonte, va con un fierro que lo agarra de las manos y del cuello, de algo que después becaría 50 años después, dice que es una vergüenza, en un libro clásico del derecho que es sobre los delitos y las penas, donde se critica el tipo de castigos que había en el 1600. Entonces estoy trabajando sobre esto, sobre cómo Borges lee esa parte del Quijote, cómo lo leen otros, cómo lo podemos leer de una manera diferente, cómo Borges lo lee, como diría él, respecto en el texto sobre Bernard Shaw, en el año 2000, la idea de cómo lo lee él en ese momento y por qué lo lee de esa manera cuando puede ser leído de otra. Bueno, entonces estoy trabajando esto, siempre ligado a este tipo de cosas. Patricio. Yo no estoy escribiendo ahora sobre Borges, pero me parece que una vez que lees a Borges, siempre se escribe con Borges. El último libro que salió mío el año pasado, que fue sobre la transición de la dictadura a la democracia, hay un capítulo entero en el que hablo de Borges. Entonces Borges no aparece como un protagonista de mis próximos libros, el que viene es sobre el juicio de las juntas, por eso te preguntaba de Carlos Nino, sí. Pero Borges aparece ahí. De hecho, Borges presenció el día que hicieron el alegato de Víctor Basterra, y terminás leyendo siempre con una óptica borgiana. De hecho, me parece que lo más difícil, perdón que me extienda, pero lo más difícil para escribir sobre Borges es tomar distancia. Hay como... era Foucault el que decía el lenguaje es un virus, y ahí podemos decir que hay un lenguaje virus en Borges, en Piglia, en Fogwill, que cuando querés escribir sobre ellos, lo mejor que puedes hacer es tomarte un tiempo para sacarte de encima esa métrica o ese tono con el que escribe Borges, que te convierte en último caso en un epígono falaz. Entonces lo mejor es tomarse esa distancia. Después ya estás adentro de Borges, y cualquier cosa que uno lea lo va a leer con esos ojos. Bueno, lo difícil siempre en estos casos, a veces decimos que es difícil entrar en Borges, pero lo difícil es salir. Es un mundo tan mágico, tan extraordinario. En breve yo voy a publicar un libro que se llama Borges, textos secretos y falsas atribuciones, que por un lado se refiere a un montón de textos desconocidos, por ejemplo un artículo que publicó en la revista Gran Guiñol, que no ha sido recopilado en ningún lado hasta la fecha, que se llama Hacia la Nada, una biografía de Vicente Casares, que se publicó en el año 39, cuando se cumplía el cincuentenario de la librería de la lechería La Martona, que el fundador fue Vicente Casares, el tío abuelo de Bioy, y bueno, y también un análisis de algo que es también una especie de virus y que se propaga a veces por las redes, que son las falsas atribuciones, ¿no? Muchas veces se le atribuyen textos a Borges que no son tales, a veces por ignorancia, a veces por malicia, pero bueno, he estudiado todos esos textos y trato por lo menos de ponerlos en su lugar. Ese libro ya está terminado, o sea que ya está en Planeta, así que saldrá en breve, bueno, cuando la editorial decida, ¿no?
Y por último, estoy trabajando con Felipe Piña en un libro que se llama Borges y la historia, que la verdad que lo hacemos con mucha pasión, con mucho divertimento, de cómo Borges fue, bueno, reflejando en sus textos. Por ahora estamos trabajando la primera parte, que es la voz lírica, pero cómo va él, cómo fue reflejando hechos históricos. Bueno, él tiene muchos antepasados que tienen mucho que ver con nuestra historia, porque yo quiero decir una cosa que me parece importante. Todo esto que hago lo hago por placer, porque me gusta, me divierte, me encanta. No persigo fines de lucro, no me interesa ganar ningún dinero con esto, ni nada que se le parezca. Y lo hago porque me gusta, porque me encanta. Entonces, en algún momento dije, bueno, ¿cuándo voy a terminar con Borges, no? Pero bueno, cuando él quiera, ¿no? Cuando él lo decida, terminaré. Pero claro, tengo tantas cosas, tanto material, que cada vez que estoy saliendo de un tema digo, claro, me falta tal tema, ¿no? Tal cosa. Y es como interminable, ¿no? Pero siempre el propósito es compartir con los demás las cosas que tengo, el material, ¿no? A mi casa han venido cientos, pero cientos de personas. Bueno, Daniel Balderston ha sido un gran visitante, que han podido disfrutar de los textos inéditos, poemas escritos por Borges en su adolescencia, que están inéditos, a los 17, 18 años, en fin, muchísimo material. Siempre lo que trato es, insisto, de compartirlo y ver otras visiones, ¿no? de esto. Bueno, no dejen de hacerlo, sigan escribiendo sobre Borges, porque bueno, gracias a ustedes nosotros vamos a poder conocerlo más, abordarlo de diferentes formas, o sea que compartimos la fascinación, la diferencia que ustedes tienen esta habilidad y poder escribir, y nosotros de poder leer esos textos. Dicho esto, le voy a dar la palabra al público para que puedan preguntar. Tenemos unos minutos, así que interesantísimo, muchas gracias. Inclusive si ustedes quieren preguntar algo entre ustedes también, o aclarar algo más, pero también dejamos abierto las preguntas. Y quería preguntarles, primero una pregunta para Patricio y para Alejandro y para Leonardo también, si hay alguna escena de la vida de Borges que a ustedes los conmovió más. Hay una escena que es emblemática, que es el momento posterior al accidente, cuando su madre le lee un texto y esa revelación que siente, que es lo primero que uno pensaría. Pero, ¿qué otra escena, tal vez de la vida más cotidiana o más simple, a ustedes los emocionaron o lo hicieron ver más vulnerable a Borges? Bueno, yo que soy el ñoño, voy a decir que el cuento El Sur me parece fabuloso. Y el final del cuento El Sur me emociona. Tipo, no puedo creer que este tipo haya escrito eso. De la vida de Borges, cuando la madre le está leyendo En un planeta silencioso y él se pone a llorar, que es lo que Marisol recién estaba diciendo. Borges tiene un accidente, se golpea la cabeza con el canto de una ventana que estaba pintada. La pintura que estaba húmeda le hace una infección en la herida, empieza a levantar temperatura, pierde el habla, lo llevan, lo internan, lo dejan quién sabe cuánto tiempo, no está en el legajo de Borges la cantidad de veces que faltó a la biblioteca, y la madre le empieza a leerle en una tradición que después va a ser la tradición de los lectores de Borges. Y Borges no puede hablar, no sufre sus delirios de un tipo que está enfermo, y de repente ella está leyendo y él se larga a llorar. Y ella le dice, ¿por qué llorás? Y él le dice, lloro porque entiendo. Me parece fabuloso eso. Me parece que un tipo que tiene 30 y pico de años, 39 en ese momento, que llore, que se muestre vulnerable, es fabuloso. Pero además, que pase por la literatura, la sanación, que el tipo está en un hospital a punto de morir, pasa 8 días según el cuento, pasa 8 días enfermo y triste y está a punto de morir con dolores y cosas, y que sea un cuento o un libro el que lo salva, es borgiano enteramente, ¿no? Y creo que esa es una clave de lectura de Borges que nunca abandonó, ni siquiera en esa historia que por ahí no es verdad, pero que es maravillosa y que merece serlo. Bueno, yo
Tengo miedo que no me inviten más. Porque a mí no me pasa mucho esto. A mí me fascinan sus textos. O sea, yo puedo no despegarme un texto y que me provoque algo el texto. No leí biografías de Borges y me interesa saber cuándo escribió tal cosa, pero no me pasa mucho. De hecho, esta es una mirada bastante crítica. Por ejemplo, lo que quería apuntar a ellos dos, que están más completados con la parte biográfica. Por ejemplo, a mí me extraña y me impresiona esta mirada de un Borges tímido, un Borges que no se anima, que no es el que aparece en el libro de Bioy, por un lado, pero que antes, aparte, es tan protagonista de desagravios. Todo el tiempo hay desagravios porque él debió haber sido lo que no merecía, lo que parece que merecía, entonces ella pienso, no, él cree que merece más cosas que las que tiene. Él sabe lo que vale, como dice un amigo mío, el problema de él es que sabe lo que vale en un medio donde la literatura es un mundo mucho más chico que en el británico o en el europeo, digamos. Entonces está como, le queda chica a la Argentina. Pero sí me pasa que a veces pienso, bueno, lo tienen que desagraviar porque no salió en el concurso del 42. Lo tienen que desagraviar porque aparece el peronismo. Todos, esto también se dije en otro lado, pero es como maradoniano. Todo, como cuando Maradona dijo me cortaron las piernas, todos decimos nunca le dieron el Nobel. Y nos preguntamos por qué no le dieron el Nobel, porque claramente merecía el Nobel. Es una especie de un desagravio ahí, porque Borges tenía que haber ganado el Nobel y no lo ganó. Entonces ahí me parece que hay en su historia vital algo que a mí me parece más simpático de acercarme, de conocerlo, pero no tengo esta mirada, si se quiere, tan hacia sus propias experiencias, digamos, que a mí me transporta en otro lado, como si su literatura, digamos, ¿no? Bueno, creo que cuando uno trabaja sobre la vida de un individuo, como en este caso Borges, uno necesita un poco fijar ciertos mojones, ¿no? Ciertos momentos. Yo visualizo 3 o 4 momentos fundamentales de su vida, cuando tenía 8 o 9 años y él dice, una noche en mi casa escuché recitar de la boca de Evaristo Carriego, el misionero de Almafuerte. Dice, no entendí una sola palabra de lo que Carriego dijo, pero sentí la emoción de la poesía y en ese momento decidí que iba a ser poeta. Eso sin duda él lo recuerda y creo que hasta con emoción, y eso lo marca. El año 38, sin duda, en el año 38, en enero él empieza a trabajar en la biblioteca Miguel Cané, en febrero muere su padre y en diciembre, en vísperas de la Nochebuena, tiene este accidente que sin duda le cambia la... Borges, cuando termina este episodio, que está internado, que tiene noches de altísima fiebre, pesadillas, y le pide a la madre que le lea algo para ver si no ha perdido la razón, y sale de ese momento y escribe Pierre Menard, autor del Quijote, que es la piedra fundacional de su voz narrativa. Sin duda ese momento es clave en su vida, donde él privilegia el hecho literario por sobre su propia vida. Lo que le importa es no haber perdido la razón. Si hubiera perdido la vida no importaba, pero no perder la facultad de poder trabajar. Y después hay otro momento, que es en el año 55, cuando él empieza a perder la vista. Los médicos le dicen que no puede leer más ni escribir, y lo nombran director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que es donde él le dicta a María Esther Vázquez el poema de los dones, y donde, bueno, se produce como él dice en el poema, esa maestría de Dios, que por un lado le da el director de la Biblioteca Nacional, o sea, la posibilidad de tener acceso a 1 millón de libros, y por otro lado la imposibilidad de leerlos, ¿no? Ese es un momento muy, muy fuerte en su vida. Después la pérdida de su madre, sin duda, es otro momento clave, ¿no? Hay una escena que me gustaría recordar, que a partir de lo que dice Alejandro, yo entrevisté para el libro a Miguel de Torre, que era el sobrino de Borges. Miguel de Torre trabajaba en la Biblioteca Nacional en la calle México, donde fue la biblioteca de Borges. Esa biblioteca tenía alrededor de 1.900.000 libros, una cantidad asombrosa de libros. No sé, nadie de nosotros nos podemos imaginar
ese nivel de libros. Y había muchos libros que se leían, libros que eran de consulta habitual, por ejemplo, libros de receta, porque la biblioteca Borges la abre al barrio, ¿no? Y había muchos otros que no. Y Borges caminaba por el primer piso o por el segundo piso de esa biblioteca, el primero, caminaba. Y lo que me dijo Miguel, que me parece algo amoroso de Borges también, era que hay muchos libros que están en la biblioteca que no se leen, pero que nunca se consultan. Porque claro, son 2 millones de libros, hay libros que no se van a leer nunca. Y lo que él hacía era, agarraba uno de esos libros, lo abría, se lo ponía muy cerca de la cara, porque Borges casi no veía, y hojeaba ese libro y lo devolvía. Era como que le diera una vida a ese libro. Parece que esa escena habla del amor que tenía por los libros. Perdón, hay algo que sí me gusta, que es lo que todos cuentan de lo abierto que era hablar con cualquiera. En mi casa es un mito que mi primo lo entrevistó para el colegio, y esta idea de que todos cuentan lo mismo, que él paraba, cualquiera que le hablaba en la calle, le hablaba, cualquiera que quería hacer una entrevista, él se abría, y esto es hermoso, es como muy generoso, digamos. Esto me gusta mucho. Hola, buenas tardes. Primero decirles que la mesa fue interesantísima, me encantaron todos los puntos de vista tan diversos, siempre es inagotable Borges, ¿no? Siempre uno acá descubrió un montón de cosas, siempre estoy descubriendo. A mí, respondiendo un poco a la pregunta, me voy a atrever a responder, pero les quiero decir algo, preguntarle a usted. A mí me conmueve la poesía de Borges. En general se dice que es un poeta frío Borges, ¿no? Que no es lírico en el sentido convencional de la palabra, pero para mí tiene, sobre todo en Fervor de Buenos Aires, en su primera época, momentos así de una ternura por las cosas más sencillas, el patio, los campos atardecidos, en fin, será porque soy de la provincia, entonces me tocan. Pero quería comentar, me encantó lo que dijiste sobre el sur, porque realmente el comprendo. Lloro porque comprendo, tiene ese verbo, ¿no? Tiene tanta carga. Después, me encantó todo lo que, no me encantó, es mala la palabra, me interesó muchísimo lo que dijiste sobre la ley y Borges. Es un aspecto que, francamente, bueno, uno a veces te divierte ver cómo Borges ve la traición, cuando él dice que los norteamericanos festejan al infiltrado, ¿no? Porque que acá sería abucheado ese policía infiltrado, porque ahí es donde dice que para los argentinos la amistad es una pasión. Y Alejandro, te quería preguntar algo que se me ocurrió mientras te escuchaba, tanta sabiduría alrededor de Borges. ¿Nunca se te ocurrió, no sé, no conozco todos tus libros, pero nunca se te ocurrió hacer la historia de la bitácora de la pesquisa sobre Borges? Porque ese camino recorrido detrás de los libros, de las ciudades, de los archivos, es como un policial, digamos, ¿no? Es una especie de intriga que tiene la investigación sobre algo. No, nunca pensaste, o tal vez lo hiciste. Me gustaría que comentaras eso. Porque sí, es un libro ese, sin duda. Perdón. Porque... No existe, nunca lo hice. Pero digo, es un libro, realmente. Puedo contar infinidad de cosas que he vivido en la búsqueda de material. Voy a contar una anécdota muy breve. Borges, cuando escribe Fervor de Buenos Aires, ¿no? que menciona Silvia, hay un poema que se llama Sábado dedicado, dice en la primera edición, para mi novia Concepción Guerrero. O sea, Concepción Guerrero fue para mí la única novia que tuvo Borges, ¿no? Amor correspondido para mí. Los demás fueron amores no correspondidos, ¿no? Su casamiento con el Sastete, todo eso no pareciera que tuviera que ver con amores. Y bueno, buscábamos hasta a Concepción Guerrero, pensamos que podían ser los guerreros de Felicitas Guerrero, bueno, hicimos una búsqueda, no lográbamos localizar a la familia Guerrero, de la cual era originaria Concepción, hasta que una vez charlando con un escritor peruano,
que falleció radicado en Mallorca, Carlos Meneses. Él me dice, yo conozco a la hija de Concepción Guerrero. Digo, ah, qué lindo. Me dice, vive en Gales, o sea, se casó con un galés, se llama Mercedes Mills y vive en Gales. Bueno, yo hablo de los años 90, no había mail, no había WhatsApp, nada de eso. Y bueno, llegué a Buenos Aires, le escribí una carta a la dirección que tenía de Gales y esta mujer no me contestó, yo le puse, soy biógrafo de Borges. Bueno, a los pocos meses le volví a escribir y bueno, tampoco me contestó. Entonces, en un viaje que hice a Europa, fui a Londres, alquilé un auto y me fui a Gales, una ciudad que se llama Aberystwyth. Me alojé en un hotel, pedí la guía telefónica y encontré que estaba ella en la guía telefónica, Mercedes Mills. Entonces la llamé y le digo, "Could I speak Mrs. Mercedes Mills, please?" Y ella me contesta en español, ¿quién habla? Este de acá no es seguro, es inglés, no es de... Bueno, le digo, mire, soy Alejandro Baccaro. Ay, dice, sí, usted me escribió, discúlpeme, ¿dónde está? Le digo, mire, estoy a 2 millas de su casa. Bueno, ahí nos vimos y bueno, me empezó a contar historias, ¿no? Incluso de su relación. Ella después fue alumna de Borges, además de que su madre fue esa novia, esa única novia. Ella fue alumna de Borges con el grupo ese de estudiantes que estudiaban anglosajón en los años 60, cuando Borges daba clases en la universidad. Y después perdí el rastro de ella. Y el año pasado, a través de un sobrino, ella me contacta y me dice, mire, quiero retomar pues yo le pedía en ese momento una foto de la madre, y ella me dice que no tenía, que se había mudado a Gales, que se había casado con un inglés, pero que vivía en Gales, y Roger Mills. Y bueno, y este año viajábamos con mis hijos por Inglaterra y fuimos a cenar a la casa de ella en Aberystwyth y la invité para dar una charla en la feria. Así que vino y dimos una charla en la Feria del Libro. Ella habló, bueno, del noviazgo de su madre con Borges, que la madre no quería hablar de eso, dice, no le gustaba contar que había sido la novia de Borges, le daba cosa, y que después en un momento Borges la quiso ver y la madre no quiso. O sea, Borges en un momento, porque cuando ella era alumna le dijo, yo soy hija de Concepción Guerrero, y Borges dijo, ay, me gustaría verla, su mamá, qué sé yo. Y la madre dijo, no, ya estoy vieja, dice, me va a ver muy distinta. Le dio miedo. Pero bueno, todas estas peripecias que uno vive en el libro son 10 renglones, o mucho menos, ¿no? Pero solidifican un conocimiento que uno tiene de un episodio, para mí, tan importante en la vida de Borges como esta primera novia, ¿no? Claro, pero justamente eso es fácil, sería como un mini capítulo, pero no 10 líneas. La primera novia de Borges, de la que él le habla a los amigos, que era tan pudoroso y le dice cómo es físicamente. Bueno, dice en una carta que quiere terminar los estudios para casarse con Concepción, sí. O sea que era una cosa que iba seria para él, ¿no? Después entiendo que la madre se la corrió, ¿no? Como le hacía siempre. Sí. Le corría a todas las mujeres que se acercaban. Esperen, no quiero monopolizar un solo detalle. Sí, yo también tuve la suerte de ser alumna de Borges en el 68, la última vez que dio inglesa en letras. Y era tan especial que te preguntaba, bueno, ¿qué le parece? ¿Para cuánto está usted? ¿Para un 8? ¿Para un 9? Siempre tenía problemas con la cátedra porque era demasiado bueno con los estudiantes. Pero a propósito del desagravio, vos sabés que yo soy de la provincia de Buenos Aires, y el tema del desagravio en esa época, en los banquetes y qué sé yo, que la gente era tan pomposa, ¿no? Había una costumbre del desagravio, no solamente en el ambiente literario. Si a alguien lo echaban del trabajo o no sé qué, en los diarios de provincia se desagravia el señor, no sé cuánto, una cosa que es bien pomposa y bien para reírse ahora, pero en los años 20, 30, que en los pueblos había clubes donde iba
la sociedad local y qué sé yo, los desagravios eran... Y en la época de Borges los desagravios no solo a él, sino a otros que no ganaban premios también se le hacían. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Silvi Panaguirre, por tu participación. Yo también quiero aportar lo que ustedes comentaron del Borges amplio, encontrarse en la calle. Con mi esposo solíamos ir a la Galería del Este y ahí nos encontrábamos con Borges. Y era realmente fascinante, fascinante. Y quisiera hacer una pregunta a Leonardo. ¿Cómo impacta esto en tu trabajo como juez? ¿Qué haces con este material en tu especialidad? Ser juez en lo penal no es mojo de pavo. ¿Cómo hay un impacto? ¿Qué pasó con vos y este libro? Me es difícil, me tenía que llamar a mi terapeuta para que me trajera algunas cosas. A mí por un lado me impacta, los jueces escribimos, contamos historias y una persona sale condenada o sale inocente por una historia que uno cuenta y por cómo la cuenta, digamos, ¿no? A mí, voy a hacer una variación sobre esto, pero que me parece que a lo mejor también me impacta a mí. De uno de los capítulos del libro que yo noto que a la gente más le provoca cierta, no sé, perplejidad, es el de la lotería en Babilonia, porque trabaja sobre todo el azar que sí tenemos en la vida cotidiana, incluso lo que estudian los filósofos del derecho, que se llama la suerte constitutiva o la suerte situacional, que es aquello que somos simplemente por haber nacido y por el lugar en el que nacimos, sobre lo que no tenemos ninguna decisión. Digamos, si yo soy un chico de 9 años en Polonia en 1930 o en Ucrania ahora, mi destino va a ser absolutamente distinto sin que yo pueda decidir otra cosa. Entonces hay algo de lo que somos, el primogénito que es rey es porque nació primero, él no hizo nada, nació y va a ser rey y las cosas pasan porque pasan, digamos. Y a mí me parece que hay algo en ese capítulo, más allá de todas las historias sobre qué representa, sobre cómo los jurados, nosotros queremos tener, y tenemos en muchas localidades juicios por jurados, se sortean con la lotería los jurados, con la lotería de la provincia, por el número del DNI. La Lotería Nacional, la Biblioteca Nacional de Borges de Calle México estaba destinada a ser la Lotería Nacional y en la época de Roca pasó a ser la Biblioteca Nacional con Grusac, digamos. Y me impresiona algo que tal vez también me impresiona a mí, es que hay algo en ese azar que fascina porque nos vuelve más empático con el otro. Me podría haber pasado a mí estar juntando cartones hasta las 12 de la noche y tomarme un tren para irme al tercer cordón de conurbano y no me tocó, no porque ahora decido que no me toque, sino porque tuve toda una historia que me llevó hacia otro lado y que me permitió cosas que a otros no me permitan. Entonces a mí me parece que hay algo, por ejemplo, en eso que yo no pensaba, que ni siquiera está en el libro, lo estoy viendo ahora, que me parece que provoca cierta posibilidad de conocer al otro. Hay algo también cuando él contaba las biografías, esto que creo que está en William Beckford, me parece, donde dice que cada biografía o una biografía es la historia de alguien, no es la vida de ese alguien, y que uno puede decidir contar ciertas escenas de la historia de alguien sin reconocerlo. Por ejemplo, contar escenas de la vida cotidiana de Miguel Ángel sin narrar ninguna obra de arte y vos no te vas a enterar que era Miguel Ángel. Solo que desayunaba, que comía y que lo llevaba a su casa. Y las historias penales son el recorte de un momento de esas historias y una persona va preso. No los voy a defender, voy a describir nada más, también como diría Borges. Describo, solo expongo, no estoy ni disculpando ni justificando. Estos chicos de Baez Sosa, de homicidio que a todos nos tocó tanto en el 2023. Ese momento es toda la vida. Pero no es toda la vida como Tadeo Isidoro Cruz, que ahí decide cuál es su vida y entonces toma... No, ese momento es en la legislación argentina hoy prisión perpetua, nunca más. Y hay algo en esto de Borges, decir, bueno, hay una canción, ya cierro, de Silvio Rodríguez, que en un momento decía, si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Porque uno en determinados ámbitos es bueno, en otros malo, en otros uno se porta demasiado bien, en otros se saca, y lo que tiene el derecho penal es que los que uno se saca te recorta y te quita, digamos. Y hay algo del libro, de estas lecturas de Borges, de quién pudo haber sido uno, cómo lo cuentan a uno, cómo un abogado cuenta a su defendido cuando está frente a un tribunal o a un jurado, cómo lo muestra, cómo narra la historia del fiscal que está buscando una acusación, cómo narra... Hay en Derecho y Literatura que es todo un movimiento
a partir de la década del 70, sobre todo a nivel académico en Estados Unidos y en todo el mundo, después se explotó, digamos. Había, creo que es Brooks, un tipo que analiza sentencias judiciales y explica cómo, no que lo que la sentencia dice, sino cómo está construida ya contiene la absolución o la condena. Cuando uno analiza los términos, analiza la construcción sintáctica, cuando uno analiza la presentación, no solo la absolución está en lo que dice, sino en cómo lo dice, incluso sin que los jueces lo sepan, digamos, ¿no? A veces. Entonces esta toma de conciencia de cómo narro, de cómo somos, de cómo nos contamos, de si esta historia es verdadera o no, me parece que también Borges decía esto de en la escuela, que citándolo creo que a Bertrand Russell, a los chicos tendrían que enseñar en la escuela a leer los diarios con desconfianza. Y bueno, uno lee, ¿esto que estoy leyendo es cierto? Y estás en un juicio, el fiscal te dice una cosa y la defensa te dice otra. A veces es como el Julio César de Shakespeare, donde viene el pueblo y habla Bruto y todos quieren una cosa, y habla Marco Antonio y quieren otra cosa, y a veces pasa esto. Y el derecho, y ya cierro con esto, a diferencia de literatura, es que es performativo. Yo digo para algo, no digo solo para describir. Yo no soy un historiador que quiere saber cómo fue la historia. La quiere saber para condenar o para absolver. Entonces creo que ahí está, no sé si lo dije, pero... Quería sugerir un capítulo de la vida de Borges que creo que no está registrado, no creo, que es su paso por la Universidad Católica. 5 años fue profesor titular de literatura inglesa, cuando deja la UBA. Entra controversialmente y se va peor, lo echan. Yo fui alumna también de Borges y ya cuando lo echan ya era profesora. Ayudantes, asistentes, titulares, todos escribimos notas y juntamos material para que se revirtiera la decisión de en ese momento Monseñor Derisi, y tuvo que ver con algo que ayer se comentó, que alguien dijo en el auditorio, el público acá, que Borges se había declarado a sí mismo ateo, y la persona que estaba conversando dijo que no conocía que se hubiera declarado ateo. A raíz de la visita de Isabel Perón, él saca un artículo en La Nación donde él dice que es ateo, agnóstico, etc. Y ahí es cuando posteriormente se le pide la renuncia. Por eso, creo que tenemos muchísimo material en los que podemos dar testimonio de su paso de 5 años por la universidad y que no está registrado y que podríamos aportar. Tenemos este programa escrito por él. Bueno, ya quedan en contacto acá, Caro. Sí, porque hay muchísimas anécdotas, inclusive desde lo político y su no inserción dentro de la universidad, y anécdotas, cuando preguntaban recién qué anécdota recordarían, yo recuerdo una cuando justamente viene Isabel Perón y saca noticia en el diario, siempre lo acompañábamos, sobre todo los que éramos asistentes o ayudantes, a tomar el taxi. Era una noche de diluvio tremendo, nuestra facultad estaba en Córdoba de Callao. A los 15-20 minutos vuelve Borges empapado, tanteando las paredes para volver a pedir a la secretaría, que planta baja, que volviéramos a llamar un taxi, porque el taximetrero lo miró y le dijo: ¿usted es Borges? Sí, bájese de mi coche. Opa. Y tuvo que caminar 3 cuadras tanteando, pidiendo dónde estaba el edificio. Qué violento. De esas anécdotas tenemos muchísimas, de lo que le pasaba dentro y fuera de la institución, porque no pertenecía, como se dijo en un momento dado, en realidad nunca perteneció a ninguna institución. Creo que es una síntesis, ¿no? Interesantísimo. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. ¿Puede ser? ¿Es posible que él haya sido humilde o era falsa esa imagen que quería dar? Que no sabía todo, que otros sabían mucho más. ¿Eso era falso o era cierto para él? Bueno, creo que uno puede juzgar ciertas cosas que dijo de falsa modestia, ¿no? Él decía, por ejemplo, yo no tengo obra, y yo creo que él sabía claramente que tenía una obra muy importante. Ahora, también él, yo siempre digo que es mejor de pecar de falsa modestia y no de soberbio. Yo soy presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Nosotros tenemos 80 filiales en todo el país,
nucleamos alrededor de 6.500 escritores y todos se creen Borges, todos, pero absolutamente todos, casi no hay excepciones. Siempre digo, vivimos en un país donde todos se creen Borges, salvo Borges. O sea, era el único que no explotaba, digamos, todo lo que él sinceramente representaba. Puede ser juzgado de falsa modestia, siempre se puede juzgar eso, pero yo prefiero toda la vida una persona humilde que jamás se jactaba de nada. Mejor dicho, se jactaba de los libros que había leído. Siempre él decía que otros se jacten de los libros que han escrito. Yo me enorgullezco de los libros que he leído. Uno es por lo que lee, no por lo que escribe. Y yo creo que eso lo define claramente, ¿no? Ahora, claro, la opinión de cada uno puede ser distinta, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Patricio, Leonardo, Lautaro.